glorioso, nada se compara a él. Poderoso es nuestro Dios, imparable, nadie lo podrá vencer. Poderoso es nuestro Dios, Rey glorioso, nada se compara a él. Poderoso es nuestro Dios, imparable, nadie lo podrá vencer. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Mis hermanos, buenas noches. Un fraternal abrazo para todos. Qué bueno es poder tener este tiempito nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Estamos muy agradecidos y le damos por ello gloria al Señor, porque en todo esto vemos su gracia, en todo esto vemos también su bondad y este. Bien, voy a invitarles a que oremos y entonces iniciamos esta noche con nuestro estudio. Oremos. Padre, de toda bondad, de toda misericordia, te pedimos esta noche que derrames de tu favor y de tu gracia sobre nuestras vidas. Agradecemos por todo lo que haces con nosotros y gracias por este tiempo especial que nos das para estudiar tu palabra. Con reverencia queremos acercarnos hoy a estudiar tu palabra. Con temor queremos hacerlo, porque entendemos que encontramos en tu palabra salvación, pero encontramos en ella también juicio. Así que con reverencia queremos acercarnos para estudiar lo que tú nos quieres comunicar. Pedimos la asistencia de tu Espíritu, el acompañamiento de tu gracia, para que sea tu palabra, Señor, quien gobierne nuestras vidas, nuestro camino. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a regocijarnos en ella, a deleitarnos. Ayúdanos para que mientras estudiamos la Escritura y vamos entendiendo tu carácter, quién eres tú, venga una satisfacción mayor para nosotros y sea conocer que tu nombre sea exaltado como lo leemos sobre toda tribu, sobre toda lengua, sobre toda nación, y que esa sea la mayor satisfacción que nosotros podamos percibir. Guía, por favor, nuestras palabras, si hayas en ellas necesidad, te pedimos perdón. Guárdanos del orgullo, guárdanos de la vanagloria a la que somos propensos todo el tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a invitarles entonces a que abramos nuestras Biblias y vamos al capítulo 16 de Apocalipsis y vamos a leer los primeros ocho versos. Pudiéramos encontrar hasta este, hasta este punto como una división natural del texto. Por esa razón vamos a hacer esto. ¿Listo? Perdón, hasta el verso 7. Apocalipsis capítulo 16, verso 1. Dice la palabra del Señor así. Y oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles:
Id y derramad en la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre, lo merecen. Y oí al altar que decía, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Muy bien, entonces mis hermanos, continuamos con nuestro estudio y nos hemos detenido especialmente en este capítulo estudiando el desarrollo de la última y de la definitiva serie del libro de Apocalipsis. Las 7 copas, que son manifestaciones contundentes, que son manifestaciones severas, plenas, universales de la ira de Dios, o la justicia de Dios que viene sobre los impíos, sobre los incrédulos. Y eso es sobre lo que nos estamos deteniendo a pensar. Yo les había propuesto desde el inicio que para estudiar el capítulo es bueno como hacer una estructura y hacer una división para que podamos hacerlo de una forma más organizada y que nos ayude pues para nuestro entendimiento. Así que les propuse como 4 partes en esa estructura. La primera, el origen de las 7 copas. Nos detuvimos a estudiar el verso 1. En este momento estamos estudiando el segundo punto de ese gran bosquejo, de esa estructura, y es las primeras 5 copas. Eso lo vamos a estudiar hasta el verso 11. Luego, en un tercer punto de esa estructura, hablaremos de la sexta copa y en un cuarto punto, la séptima copa. En realidad es sencillo. El origen de las copas, segundo, las primeras 5 copas, tercero, la sexta copa, cuarto, la séptima copa, y nos detendremos ahí para hablar también del juicio. Eso básicamente son en la estructura. Así que estamos sobre, en nuestro segundo punto, las 5 primeras copas. Hemos recalcado en nuestro estudio que esto es una serie jurídica, es una serie donde se hace manifiesto el juicio del Señor. Vamos dejando como algunas cosas claras y algunas ideas que debemos estar reforzando todo el tiempo. Nosotros entendemos por la interpretación que hacemos de Apocalipsis que en esta serie, eh, en cuanto a los creyentes se refiere, podemos decir que ellos están a salvo, que las 7 copas son la ira de Dios derramada también de una manera parcial, ya no en una tercera parte de los elementos como nosotros hemos leído, sino que entendemos que también ahora está siendo derramada esa ira de una manera plena y total. Es decir, que nosotros estamos ante una serie final, ante una serie plena, ante una serie absoluta de las copas de la ira de Dios. Debemos recordar en nuestro estudio que hay algo que también debemos tener siempre presente. En esto eh, debemos ser muy insistentes todo el tiempo. Es como si nosotros habláramos de un hilo hermenéutico que va recorriendo todo el libro. Y es importante que nosotros no perdamos de vista ese hilo hermenéutico, uno lo llaman como una línea melódica, y es la revelación de Jesucristo. Desde el principio hasta el final de la historia, los eventos manifiestan precisamente esa revelación de Cristo. Entendemos nosotros que en la historia hay una revelación de un propósito de redentor.
que hay un pueblo redimido que es la iglesia y que ningún detalle, por más mínimo que sea, está fuera como de esa marca. Ah, hemos advertido mucho sobre este punto porque a veces hay personas que llegan al libro de Apocalipsis y quieren encontrar una cantidad de imágenes y de señales con las que ya llegan predispuestos a estudiar el texto bíblico. Entonces, si nosotros venimos predispuestos, vamos a entender el texto de una manera diferente y eso nos ayudará para que podamos desviarnos fácilmente. Así que hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Hasta el momento hemos dicho que ya se derramaron dos copas, una trae lepra, trae úlceras, y la segunda es una copa que cae sobre los mares o que cae sobre el agua salada, que convierten esos mares en sangre, y entonces hay una gran destrucción. Ahora nos vamos a detener para ver que hay una copa que cae sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Varias cosas debemos advertir también, que estos son juicios de Dios que vienen a la humanidad como plagas. No es que Dios envíe plagas, Dios envía un juicio, pero el hombre lo recibe como plagas, es decir, juicios que van a causar destrucción. Eso para que lo tengamos en cuenta. También podemos y debemos, dentro de este contexto del que estamos hablando, es bueno para nuestra hermenéutica hacer una comparación con las plagas de Egipto. Las plagas fueron devastadoras para ese imperio, pero también tenemos que decir que parte de esas plagas vinieron sobre la naturaleza. Se afectó la economía, las cosechas, los cultivos, las fuentes de producción. Estas plagas de Apocalipsis vienen representadas en siete copas y algo que podemos resaltar en estas copas es que la vida sí es afectada. Ya nosotros lo hemos visto en los dos textos anteriores, ¿no? Mire cómo dice el verso 2: el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna, note, en los hombres. Note lo que dice el verso 3: el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en él. Eso es lo que nosotros hemos visto. Es decir, Dios no está juzgando la naturaleza. Él no está juzgando los mares. Está juzgando a los hombres que han hecho de los mares su confianza, su fuente de riqueza, su fuente de satisfacción y aquello en lo que ellos pueden eh, sostenerse, aquello que quizás dentro de su mismo esfuerzo y su misma confianza les deja estar como seguros. Muy bien. Leamos entonces el verso 4 y vamos a detenernos esta noche sobre el verso 4 del verso 5. Note que vamos a leer solo el verso 4. Notemos que dice: el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Muy bien, tenemos entonces aquí la tercera copa. Lo que vamos a notar del verso 4 al verso 7, aunque hoy no llegaremos hasta el verso 7, es que Dios castiga económicamente a unas personas en especial. Quienes van a ser castigados son aquellos que fueron perseguidores de su pueblo en algún momento. Ya vamos a detallar todo eso porque ese argumento se va a expandir un poco hasta el verso 7. Así que esta tercera copa que nosotros encontramos aquí es como el equivalente a la tercera trompeta. O sea, la tercera copa es similar a la tercera trompeta. Es importante que nosotros hagamos estos paralelos todo el tiempo porque eh, recuerden que les había hablado de algo que se llaman las recapitulaciones. Bueno, lo que son las copas es la recapitulación de lo que se dijo en las trompetas, de lo que se dijo en los sellos, solamente que ahora
lo vemos más intensificado y como estamos viendo un juicio pleno, un juicio absoluto. Así que, haciendo una comparación con lo que pasó en las trompetas, nosotros leemos en el verso 10 y el verso 11 del capítulo 8 lo siguiente. Apocalipsis 8, verso 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta, note, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Ahí lo tenemos. Así que vuelvo a decir, la tercera copa es equivalente a la tercera trompeta y al mismo tiempo también es una referencia a la maldición que convirtió todos los recursos de agua, canales, estanques y diques allá en Egipto, que también fueron convertidos en sangre. Quiero que miremos ese episodio y esa historia para refrescarla en nuestra mente como sucedió allá en Éxodo. Busquemos juntos. Éxodo 7, verso 19. Éxodo 7, verso 19. Listo. Dice así. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua. ¿Para qué? Para que se conviertan en sangre. Y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Esto para que nosotros vayamos haciendo entonces el paralelo. En un contexto inmediato, o sea, más inmediato en Apocalipsis, encontramos que la tercera copa a la cual nos estamos refiriendo tiene un equivalente a la tercera trompeta y que tiene que ver mucho o que tiene que ver con una gran referencia que nosotros tenemos en este episodio que acabamos de leer en el libro de Éxodo. ¿Listo? Entonces, debemos resaltar nuevamente la distinción que nosotros vamos encontrando en Apocalipsis mientras nosotros vamos avanzando. Y es que hay un efecto parcial y hay un efecto universal. Cuando nosotros nos detenemos a estudiar las trompetas, vemos un efecto parcial. Pero cuando nosotros vamos a ver el efecto del juicio en las copas, vemos un juicio total, absoluto, universal. Nosotros en las trompetas, cuando leemos como que un tercio de los ríos y un manantial, pero esto está en oposición a lo que nosotros leemos ahora de las aguas y los manantiales de agua que vimos en la segunda copa y en la segunda trompeta también. Eso para que lo vayamos ahí como teniendo en cuenta. Entonces, tanto la tercera trompeta como la copa se basan en la misma plaga del Éxodo y representan el agua convertida en sangre. En ambas copas también tenemos que decir que la sangre es figurativa, es un símbolo. No solo representa la muerte, sino que también va a representar el sufrimiento en general. Sufrimiento que puede llevar a la muerte literal. Veremos, aunque veremos que hay un enfoque más específico en un tipo particular de sufrimiento. Entonces, la tercera copa afecta a todos los ríos, no sé lo que dice el texto, todas las fuentes de las aguas. Y de nuevo, nos estamos mostrando lo terrible que va a ser la llegada del juicio de Dios. Juan va a seguir comunicando de una manera muy especial. Así que él se va a servir libremente de un vocabulario de juicio y lo adapta convenientemente para referirse
entonces a las últimas plagas. De nuevo, es el juicio de Dios sobre aquello en lo que ellos habían puesto su confianza. Viene un juicio de parte del Señor sobre aquellos en lo que ellos habían depositado toda su fuerza y aquello que les brindaba ese estadio de seguridad para ellos. Para que podamos nosotros vivir, necesitamos oxígeno, ¿cierto? Pero hay un elemento también fundamental que nosotros necesitamos y es el agua. El agua es un líquido vital para nosotros. Si nos quedamos sin agua, nosotros podríamos llegar a tener daños irreversibles en realidad en nuestro organismo. Podemos decir del agua que el agua es una necesidad básica de los hombres. Eso para que pongamos un poco en contexto y veamos cómo Dios afecta al agua, la enferma. ¿Por causa de quién? Por causa de los hombres, pero no de todos los hombres, volvemos a decirlo, de unas personas en particular, aquellos que van a ser ¿qué? Castigados. ¿Para qué afecta el Señor? ¿Para qué enferma el Señor las aguas? Para castigar a ciertos hombres. Muchos refieren, cuando se habla de este tema, refieren aquí sobre el calentamiento global, que nos vamos a quedar sin agua dulce, que habrá escasez, que moriremos de sed, no. Algunos dicen que las guerras del futuro serán por agua. Y aunque mis hermanos, yo no subestimo lo que ellos dicen, aunque yo entiendo que nosotros debemos ser hombres responsables como buenos administradores de la naturaleza y de lo que el Señor nos ha dado. Sin embargo, tampoco puedo decir que esa es la verdad. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Es decir, no creo que ahí radique la verdadera interpretación de estos textos. Por lo tanto, la tercera copa, como la segunda copa, es también un paralelo figurativo o una anticipación de la descripción de la destrucción. Como resultado, todos aquellos que se ganan la vida con el comercio marítimo, en la pesca, van a sufrir pérdida. Eh, ellos se van a volver, me gusta esa palabra como que llama nuestra atención en el texto y es que se van a volver como unos indigentes. Aquello, en todo en lo que ellos creían, en lo que ellos confiaban, en lo que ellos depositaban toda su confianza y su bienestar económico va a ser tocado. Y esto nuevamente apunta a una interpretación económica de la naturaleza del sufrimiento que han tenido los santos. Luego nos detendremos sobre ello, pero mire lo que dice el verso 6. Pues ellos quiénes, de los que se está hablando en el texto, en los textos anteriores, en el 4 y en el 5, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre, lo merecen. Entonces es una interpretación eh, de la naturaleza del sufrimiento de los santos, del sufrimiento de los impíos en esta copa. Los impíos han hecho sufrir a los santos, han hecho sufrir al cristiano. Ahora, alguno me puede decir, bueno, ¿cómo apoyamos esa idea? Bueno, este pensamiento está apoyado por el paralelo literal que nosotros tenemos en un verso. Y quiero que acabamos de leer el 6, ¿cierto? Leamos el paralelo con el texto. 16:6 dice, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre, lo merecen. Mire lo que dice el capítulo 18, verso 24, una hojita adelante. Dice, y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos por la tierra. Lo que nosotros estamos viendo es que el mundo impío debe ser juzgado.
Es lo que nos va a decir el capítulo 18 verso 20, unos textos atrás de donde estábamos. Dice, regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella. ¿Sí lo notamos? El mundo impío debe ser juzgado. ¿Por qué debe ser juzgado? Bueno, porque derramó la sangre de santos y profetas. Así que este paralelo que nosotros acabamos de hacer entre el capítulo 16 y el capítulo 18 indica que la causa de este aspecto del juicio económico es la persecución que han hecho los incrédulos. Es muy importante que nosotros vayamos entendiendo cómo el juicio del Señor, mis hermanos, es un juicio que se manifiesta con las mismas um, características bajo los mismos parámetros del Señor mismo. Y eso lo vamos a descubrir ya inmediatamente. Los paralelos existentes, entonces, entre las primeras cuatro trompetas que ahí vamos desarrollando, las primeras cuatro copas muestran una intensificación de la retribución que viene de parte del Señor, en la que estas dos series de las trompetas y de las copas como que comparten la misma idea. Las personas que experimentan esta plaga, son como los egipcios, cuyos ríos Dios convirtió en sangre. Nosotros encontramos por ahí en un salmo donde nos dice que ellos no pudieron beber de sus arroyos. Quiero que busquemos ese texto, Salmo 78, verso 44. Salmo 78, 40. Note lo que dice. Convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes, y no pudieron beber. Volvamos a Apocalipsis. Esta plaga que nosotros vemos aquí en este verso difiere en algo del anterior, porque los seres humanos y el mundo animal dependen del agua para beber. Cuando este suministro se contamina y resulta inadecuado para beber, con el tiempo también el hombre será afectado y el hombre será tocado. A estas alturas, hermano, Juan hubiera podido sencillamente proseguir la secuencia con la cuarta plaga, ¿no? Pero él nos va a hablar de algo muy especial. Entonces, quiero que nuevamente hagamos el paralelo, porque el paralelo no, que sigamos como va el texto, porque note lo que dice el verso 3. El segundo ángel derramó su copa, note que dice en el mar, y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. Y hace 15 días nos repetíamos a ello, cómo nosotros podemos interpretar un juicio total del Señor, pero se establece solamente en ese ambiente. Pero ahora mire lo que dice el verso 4. El tercer ángel derramó su copa en los ríos, ya no es en el mar, sino en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Así que eso es lo que quiero que nosotros, lo que quiero que pensemos. La segunda y la tercera copa eh, difieren un poco ah, en cuanto a sus efectos totales, tanto en el mar como en las fuentes de las aguas, Bueno, algo también muy importante que va a hacer Juan es que, ya les digo, Juan hubiera podido sencillamente proseguir con la secuencia de la cuarta plaga. Viene la primera, viene la segunda, habla de la tercera y vamos a la... Pero Juan va a hacer algo especial. Y es que Juan introduce un pequeño interludio que nos va a revelar como una canción, que nos va a revelar como un himno comparable al cántico de Moisés, comparable al cántico del Cordero que nosotros ya estudiamos en el capítulo inmediatamente anterior, en el capítulo 15.
Lo que vamos a notar aquí es que hay un ángel cantando un himno. Allá en lo que nosotros estudiamos anteriormente, vimos a los santos cantando un himno. Aquí no. Mira lo que dice el verso 5, 16, verso 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eres, el que eras. Oh santo, porque has juzgado estas cosas. Ahora inmediatamente, después Juan ve al tercer ángel derramar la copa de la ira de Dios. Él escucha a alguien hablar. ¿A quién es? Bueno, leemos en el texto que es el ángel de las aguas. Esa frase, el ángel de las aguas, se refiere a la potestad del ángel sobre las aguas. Y este ángel que causó que las aguas de ríos y manantiales se convirtieran en sangre, alaba a Dios por sus justos. Aquí pudiera surgir una pregunta en la cual podríamos detenernos, desviar, argumentar, y es, ¿quién es este ángel? Bueno, la verdad es que yo no lo sé. Eh, Algunos piensan que es una referencia a una tradición judía que decía que, que hay ángeles responsables como de los diversos recursos naturales del mundo, que es Dios quien los pone ahí, y en este caso este ángel es el que está a cargo entonces de las aguas. Pero las escrituras no se refieren en una otra parte a un ángel con autoridad sobre las aguas. Así que lo mejor ante esto, mis hermanos, es no hacer conjeturas, no especular mucho sobre el asunto, porque la misma escritura no nos dice. Y si nosotros nos detuviéramos a hacerlo, quizás podríamos desviar nuestra mirada de lo que es en realidad importante. Saber quién es este ángel de las aguas no es lo importante. Juan no quiere que nosotros en realidad estemos centrados y que enfoquemos nuestra mirada en eso. Lo que sí es importante es lo que Juan escucha cantar o lo que Juan escucha decir a este ángel. Eso en realidad es lo importante. Así que en medio de todo ese derramamiento que nosotros estamos viendo de la copa, donde se ve expresado el justo juicio de Dios sobre los ídolos, al derramar su copa, el ángel afirma la justicia de Dios. Y por eso Juan escucha estas palabras. Mire, justo eres tú, el que era, el que eres, el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Después que pasa el primer ángel castigando a la tierra, a los idólatras, después que pasa el segundo ángel castigando el mar, trayendo destrucción, después que pasa el tercer ángel que derrama su copa sobre las fuentes de agua dulce, cuando escucha una declaración que para este momento nosotros entendemos que es muy necesaria. Ahora Juan está escribiendo inspirado por el Espíritu de Dios. Note cómo inicia. Justo eres tú, Señor. Las palabras similares nosotros las escuchamos en el cántico de los vencedores. Bueno, yo ya le referí el capítulo 15, pero mejor leamos. Verso 3 y verso 4. Mire lo que dice. Apocalipsis 15, 3 y 4. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Mire, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. ¿Recuerdan que estudiamos ello? Si uno no lo recuerda, tiene inquietud para que pueda ver ese esto. Entonces,
La declaración del ángel en estos versos es la que nos va a ayudar, la que nos va a proporcionar una elaboración interpretativa en realidad de la tercera. Este ángel deja claro que estas primeras tres copas de la ira de Dios no son un capricho, es el justo juicio de todos aquellos que se han alejado, sobre todo aquellos que decidieron no reconocerlo a Él como el Creador, que han entregado sus vidas en adoración a la bestia, que decidieron vivir sus vidas como sencillamente a ellos les parecía, como a ellos les dio la gana. Ellos cómo vivieron, ellos vivieron según la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Bueno, este es un juicio que reivindica no solamente el nombre de Dios, sino también el nombre de su pueblo, que ha sido juzgado por el sistema mundial y ha sido hallado. El sistema mundano ha hecho un juicio contra el pueblo del Señor y lo ha declarado culpable, y ha ido en contra de ese pueblo. Bueno, este juicio tendrá que reivindicar el nombre de Dios, pero también el nombre de su pueblo. Notemos la descripción: el que eres, el que eras, o santo. No sé si le suenan a ustedes esas palabras conocidas. Las palabras el que eres, el que eras, son conocidas. Fue quien es. ¿Lo recuerdas? Esa es la frase que nosotros hemos leído antes. Y si ustedes se detienen, de hecho hay hasta una canción que nosotros cantamos con esas palabras, ¿no? El que eras, que eres. ¿Y recuerdan cómo sigue la frase? Bueno, en otras partes, la frase el que ha de venir nos va a completar esa, esa proposición completa. ¿Por qué ahora nosotros no encontramos esa frase? El que era, el que eras, el que eres. ¿Por qué en cambio de la frase y el que ha de venir nosotros encontramos esta exclamación como, oh santo? Bueno, porque aquí esa frase ya no es necesaria. La última secuencia de eventos ha empezado. Las 7 plagas postreras han empezado a ser derramadas. Ya el juicio de Dios ha llegado. Así que la omisión de esa partecita de la frase en este versículo da fe del hecho de que Dios ya ha venido en Cristo y que Juan debe mirar hacia el cumplimiento de esa consumación. Es decir, Dios está aquí. Él ya no tiene por qué venir. Eso es lo que está viendo. Las 7 plagas de la ira de Dios han sido derramadas. Su juicio ha venido sobre los hombres. Por lo tanto, esa fórmula triple que nosotros encontramos aquí, el que eres, el que eras, o santo, implica que el acto de juicio previsto es una demostración de la soberanía de Dios sobre el resto. La santidad de Dios no tolera la maldad. Sus juicios, ¿cómo son? Bueno, nosotros leemos en los Salmos. Sus juicios son rectos, sus juicios son justos. Los santos que confiesan sus pecados reciben gracia y poder de eso pueden sacarse. Pero los pecadores que se niegan a arrepentirse recibirán un juicio. ¿Un juicio merecido? Sí. ¿Un juicio justo? Sí. Y el canto pone de relieve entonces la santidad al colocar estas palabras. Oh santo. Por eso las encontramos al final de la frase, después de esa descripción, que eres y que eras.
oh santo, el que eres, el que eras, oh santo. Esa frase en realidad revela mucho, ¿no les parece? Porque afirma Dios es el santo, que el juicio de Dios, que todas las plagas han llegado a los hombres, porque ellos se han rebelado contra quién, no se han rebelado contra el santo. Y estos juicios han venido de él. Así que derramar el contenido de la tercera copa dentro de los ríos, dentro de los manantiales de agua, es el juicio de Dios sobre sus enemigos. Vuelvo a recalcar sobre los enemigos que persiguieron al pueblo de Dios. Ha llegado el tiempo, mis hermanos, en que Dios ejerza su atributo de santidad, pero que Él también venga a los santos que sufrieron a causa de su palabra, que Él implica castigo a los adversarios del pueblo de Dios. Y aquí haremos nuevamente bien en escuchar una oración de la que hemos venido hablando y recordando, Apocalipsis 6, verso 9 y verso 10. Esto que nosotros vemos en Apocalipsis 16 es parte de la respuesta a esto. Verso 9, capítulo 6, verso 9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Note, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Bueno, llegó el tiempo. Lo que nos está revelando más el tiempo, que esa justicia sea revelada y que esa venganza sea manifestada, ha llegado. El Señor va a traer un castigo justo, va a traer un juicio justo a todos los adversarios que se han levantado contra su pueblo y por ende se han levantado. Y como siempre, aunque no es una predicación, sí haríamos bien en aterrizar un poco eh, nuestro pensamiento sobre estas verdades, digamos. Algunos piensan que el agua se va a acabar en 2050, que nosotros no vamos a tener agua, que vamos a morir. Bueno, ustedes se dan cuenta que realmente eso no es una conclusión bíblica, porque aunque haya gran afectación en los ríos, las fuentes, por contaminación, o haya escasez y sequía de agua, en realidad no deberían poder seguir, porque Dios no creó el agua para que viva. Dios creó al hombre para que viva y le dio ciertas condiciones. Es decir, el hombre no va a dejar de vivir por escasez de agua. El hombre dejará de vivir hasta que Dios diga, hasta que entonces, nosotros no dependemos del agua, dependemos de Dios para que, bueno, que nosotros hagamos ese tipo de claridad. Ya para finalizar, quiero que leamos un salmo, Salmo capítulo 5, verso 4 al verso 6, y traigamos a nuestra mente una pequeña reflexión. Salmo capítulo 5, verso 4 al verso 6, dice así: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Ante todas estas palabras, nosotros podríamos arrojar una pregunta: ¿por qué? Encontraremos una respuesta. La respuesta que encontramos en Apocalipsis: porque Él es santo. Por eso es que Él va a poder encontrar todo.
Esa es la razón por la cual Dios ha juzgado el pecado de los hombres. Entonces, estos juicios, estas plagas sobre las cuales nos estamos dirigiendo son el justo pago que los hombres merecen por haberse revelado contra Dios. Y esta es la justificación. Entonces, que nosotros encontramos en Apocalipsis 16, verso 5. Pues vamos a leerla para finalizar. 16:5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres el que eres, el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Eres justo en juzgar todo eso. Mis hermanos, nosotros debemos entender que hay una satisfacción mayor cuando nosotros nos acercamos a pensar sobre el justo juicio del Señor. Nosotros no podemos dejar que nuestra mente divague sobre la justicia del Señor. Entonces hay algunas personas que se centran en un argumento con el hombre y pobrecito el hombre y nos dejamos nosotros llevar por un sentimentalismo ahí que no tiene nada que ver, que no concuerda con las verdades de la escritura. Se nos olvida que cuando el Señor hace una expresión de su juicio, la mayor satisfacción que debería haber nosotros como hombres es que el Señor está manifestando su santidad y su justicia de una manera especial. Y eso debería traernos mayor satisfacción de lo que nosotros podamos, que la compasión que se pueda despertar. Hay una satisfacción mayor, hay un deleite mayor que el Señor está revelando su justicia. Llegará un día que no hará el Señor más juicios parciales como hoy lo vemos, sino que llegará en un juicio absoluto, total, contra el impío, contra aquel que se rebeló contra él. Y el creyente verá la venganza del Señor, verá la justicia del Señor, verá el juicio del Señor y se alegrará en él, porque sus juicios son santos, porque Él es justo en juzgar todas. Hoy haríamos nosotros bien cuando a veces vemos los justos juicios parciales del Señor, nosotros concentrarnos en que hay un deleite mayor y es su santidad, su santidad. No podemos perder nuestra vista de estas cosas que la Biblia nos revela. Aquellos hermanos, nuevamente, estaban pasando por las condiciones que se alegraban al entender que llegará un día donde Dios va a juzgar a aquellos que hicieron un juicio sobre ellos, donde ellos fueron hallados culpables. Llegará un día en que su oración, ¿hasta cuándo tendrá respuesta? Y el Señor hará un después de todas sus justicias. A Él toda la vida. Amén. Oremos, mis hermanos. Gracias, Padre, por palabras de esta noche. Pareciera que a veces somos un poco crudos y faltos de amor, juicio al pecado, al señalar al hombre pecador y su maldad evidente y su maldad constante. Sin embargo, nosotros lo hacemos porque somos autorizados. En medio de todo esto, como siempre, te rogamos que nos ayudes para que nosotros se pueda despertar ese corazón evangelístico en el que nosotros podamos hablarle al perdido
gracia y de tu favor, que hoy están sonando como una advertencia sobre el justo juicio que hoy se presentan ante nosotros como la manifestación de tu gracia para cubrir el juicio venidero de la sentencia venidera que vendrá sobre el hombre pecador, sobre el hombre que se. Te rogamos que para nosotros como creyentes, que podemos entender estas verdades, venga un deleite mayor en tu justicia, venga un deleite mayor en conocer quién eres tú y cómo obras de una manera santa en todo lo que haces. Cuando despliegas tu justicia, cuando derramas tu justicia, tú eres santo. Ayúdanos, Señor, para que nuestro corazón, nuestra mente pueda descansar en esta. Ayúdanos para que con pasión podamos hablar, podamos predicar. Gracias por esta noche. Gracias por este ruego que tu palabra traiga bendición. Porque te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Un saludo a todos los que han estado esta noche en directo, pero también un saludo a todas aquellas personas que nos ven luego. Quiera el Señor seguir quedándonos para acercarnos a todas estas verdades y a todos estos textos que a veces parecieran traer un poco de complejidad y que se traiga luz a nuestra mente, que en el estudiar estos textos que pudieran ser complicados, ven, un saludo para solamente nos queda recordar que el día domingo tenemos nuestra reunión 7:40 de oración, a las 8 de la noche y a las 9 nuestro culto de adoración. Domingo, Dios mediante, vamos a poder tomar la cena juntos, así que están cordialmente invitados. Es un buen tiempo de coinonía, es un buen tiempo de amor, es un buen tiempo de fraternidad, es un buen tiempo para eh, recordar los sacramentos o bueno, el sacramento de las que nos ha sido dejado. Así que les esperamos. Un fraternal abrazo para todos. Bendiciones.